Listo. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Si alguien tuviera algún de que me sacó algo que espero no pase, por favor levanten la mano, escríbanme o algo para yo estar atento viendo si se ve la presentación, si me oyen y demás. No sé si logran ver mi presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pues vamos a iniciar nuevamente. Pues en el curso de etapas de validación en la industria farmacéutica, hoy es 23 de septiembre ya. Hoy sería nuestra clase número 6. También en el aula virtual, pues está subido el cronograma que vimos al inicio de la clase. Les actualicé porque cuándo van a ser los otros dos cortos y de una vez les anticipo que la entrega del proyecto va a ser el día del examen final, que como les comentaba hace un momento, va a ser el 21 de octubre, más o menos dentro de un mes. Entonces, en esta semana yo les voy a subir el documento para que lo puedan ver y lo puedan trabajar. El proyecto va a quedar a discreción si lo quieren trabajar individual o en parejas o en grupos de 3 personas sería lo más. Igual yo les voy a subir las instrucciones, como les repito, en esta semana para que las vayan revisando y pues vayan armando grupos o viendo más o menos qué pueden hacer para el proyecto y pues se entrega al final del curso. Muy bien, entonces pues seguimos en la unidad 2, que es respecto a la validación de sistemas críticos en industria farmacéutica. Ya vimos un poco del sistema de agua en las dos clases anteriores y nos quedamos en el sistema de aire, específicamente en el sistema de aire HVAC. Entonces decíamos que en español como tal habla de calentamiento, ventilación y aire acondicionado, eso significa HVAC en español, pero como tal significa un sistema que me es capaz a mí de tratar el aire. Decíamos que vamos a encontrar dos tipos de aires en cuanto a industria farmacéutica, que va a ser el aire atmosférico o el aire HVAC, que básicamente él va a ser el encargado de evitar contaminación, va a ser el encargado de dar un confort en el caso de la temperatura y la humedad, va a ser el encargado de mantener el aire adentro o sacar el aire, que eso lo vamos a ver el día de hoy con las renovaciones y la presión diferencial, y básicamente es el aire que respiramos. Una contaminación microbiológica, por ejemplo, o de polvos, si lo quieren ver así, se va a proliferar o se va a contener mediante el sistema de aire. Y el segundo aire, pues va a ser el aire comprimido, que espero nos dé tiempo de que veamos un poco el día de hoy. Entonces, así decíamos más o menos que es un gabinete de una manejadora. Gabinete se le va a llamar a un rectángulo por lo general, que es la forma que tiene, que es una protección a los diferentes componentes internos del sistema de aire. Decíamos que pues el sistema de aire tiene diferentes componentes dependiendo qué voy a querer tener yo, ¿verdad? Entonces mencionábamos en la última clase, vimos en el RTCA, en los anexos, que hay una parte de los tipos de áreas. Veíamos también en la NOM 059, que es la norma mexicana del aire, donde dice, por ejemplo, que para clase A les dice a ustedes qué actividades deberían de desarrollarse en un cuarto clase A y qué es lo que le tienen que medir. Si son presión diferencial, si es renovaciones, si es temperatura, si es humedad, inclusive les dice qué uniforme deberían de usar dentro de un área de fabricación. Pero independientemente de eso, pues vamos a tener diferentes componentes. Entonces, por ejemplo, el HVAC decíamos que va a tener manómetros diferenciales. Vamos a tener gabinete, que pues es esa protección externa. Prefiltro, filtro de bolsa. Un prefiltro, como dice la palabra, es para filtrar previamente, o sea, hacer una filtración primaria o previo a la filtración. Y un filtro de bolsa o también un filtro de celda rígida, que esa ya va a ser la eliminación de partículas. También decíamos que por ahí van a haber unos filtros más específicos que son obligatorios en las áreas de sólidos de la industria farmacéutica, que son los filtros EPA con H, que es aire particulado de alta eficiencia en español, que básicamente me van a quitar a mí una gran cantidad de partículas. También vamos a tener evaporadores y resistencias que básicamente lo que me van a hacer es a mí controlarme la temperatura y la humedad. Esos son algunos de los componentes que van a encontrar ustedes en las manejadoras de aire.
Como les digo, va a depender de su aire fuente y va a depender de qué tipo de aire quiero yo al final. Si ustedes instalan una planta cerca de un lugar donde hay, por ejemplo, combustible, donde hay, por ejemplo, contaminación de buses, donde hay, por ejemplo, escapes de máquinas, ustedes van a necesitar una manejadora más robusta que si ustedes tuvieran su planta instalada en un campo, donde la calidad del aire es mucho mayor, ¿verdad? Mucho mejor. Pues en función del aire que entra, que es el que ustedes van a tratar, así ustedes diseñan su manejadora. Puede ser que si ustedes diseñan, por ejemplo, si ven la temperatura y la humedad, en la mayoría de áreas menciona que es de 18 a 25 grados centígrados. Si ustedes diseñan en Guatemala, 18 a 25 grados centígrados, pudiéramos decir que es la temperatura normal, no hay mucho que hacerle. Por el contrario, si ustedes están en Canadá, por ejemplo, o si ustedes están en el desierto del Sahara con su industria farmacéutica, pues definitivamente van a necesitar un mecanismo para enfriar el aire en el caso del desierto o pues calentarlo en el caso del Polo Norte o de Canadá o de Alaska o de algún lugar donde haya mucho frío, ¿sí? En Guatemala, pues ese es una ventaja, ¿verdad? Que la temperatura y la humedad de la norma es casi la que tenemos en la ciudad capital y en los departamentos en la mayoría, excepto pues en el verano o algo así, pero nos difiere mucho de esa media o de ese rango de temperaturas que nos piden, ¿sí? Entonces, en función de eso, nosotros diseñamos la manejadora. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Ok. Bueno, entonces recapitulemos. Una vez diseñada la manejadora, pues ya pasamos al tema de validación del aire. Entonces, dentro de la validación del aire, igual nosotros debemos respetar los principios de diseño, instalación, operación y desempeño. En el diseño, yo ya no lo escribí acá porque es repetitivo respecto al sistema de agua. Básicamente en el diseño ustedes van a hacer los requerimientos de usuario nuevamente. Por ejemplo, ustedes quieren ventilar un cuarto de 10 metros por 4 metros por 2 de altura, por darles dimensiones. Ustedes van a querer temperatura de 18 a 25, ustedes van a querer humedades de 30 a 65, ustedes van a querer 50 cambios por hora, ustedes van a querer que la presión no se salga, etcétera, etcétera. Todos estos requisitos son los que ustedes deben de anotar en la calificación de diseño para que al momento de hacer la validación de instalación, pues ir y ver, ¿verdad? Si yo dije que necesitaba una manejadora con 2 serpentines, con un filtro de celda rígida, con un ventilador, etcétera, etcétera. En la calificación de instalación, pues ustedes deberían de llevar esos requisitos de usuario o requerimientos y cotejar si de verdad lo que ustedes solicitaron es lo que les instalaron. Eso es lo ideal de la validación. Igual, si ya está instalado o ya está colocado en la planta en la que ustedes llegaron, pues nos saltamos la parte de diseño y ya aterrizamos directamente en la calificación de instalación. ¿Qué es lo mínimo que debería de estar en una calificación de instalación? Lo mínimo que deberíamos de tener es la documentación. Esto es algo muy común que van a tener problema en la mayoría de industrias, sobre todo en las que son medianas o pequeñas, porque los departamentos de mantenimiento o los departamentos de compras, por el tema de encontrar ofertas, siempre en Guatemala veo que pasa mucho, que compran materiales que no tienen un certificado como tal o un proveedor de respaldo por el tema de que es más barato. Pero con el tema de validación sí cuesta un poco porque sí deberíamos de tener nosotros, por ejemplo, si es un filtro, algún certificado donde diga que en realidad el filtrado es el que ellos dicen. Deberíamos de tener un manual de usuario, por ejemplo. Deberíamos de tener un procedimiento, etcétera, etcétera. Si no está, pues debemos verificar que el encargado, que como les repito, puede ser mantenimiento, el departamento de producción, el departamento de garantía de calidad, depende cómo esté la planta,
pues haga un documento, un manual, sobre todo manuales es lo que se usa porque a veces hay 5, 6, 7 manejadoras o unidades de aire. Entonces, para no hacer 7 procedimientos, se acostumbra a hacer un manual del sistema como tal en conjunto. No importa, lo importante es que tengan registros, documentos donde diga se limpia el filtro cada cierto tiempo, se cambia de esta forma, el responsable es este. Todo eso debería de documentarse y validación debe de adjuntarlo dentro de la validación de instalación. Importante también me pide la guía, al igual que en el caso del agua, es el tema de los planos. Planos claros donde se identifique dónde está el aire, qué áreas alimenta, si hay una extracción, una inyección. Ahorita vamos a ver nuevamente el tema de inyección y extracción, qué es, etcétera, etcétera. Todo eso debería de estar en alguna parte. Sobre todo los flujos. Eso es bien importante porque la idea de un sistema de aire HVAC es evitar que haya contaminación cruzada. En el peor caso, en el área de sólidos, si ustedes están fabricando, por ejemplo, una acetaminofén en un cuarto y en el cuarto de a la par ustedes están haciendo un antibiótico muy potente. Entonces, ustedes lo que nunca van a querer es que esos polvos se mezclen, ¿verdad? Entonces, el aire debería de ser capaz de evitar que lo que estoy fabricando en un cuarto se mezcle en algún momento, en cierta medida, con el que está en el otro cuarto. Entonces, esos planos con esos flujos son bien importantes y por eso están de repente las esclusas que veíamos la semana pasada o bueno, hace 2 semanas, que decíamos que son esas barreras que nos permiten evitar que se salga el aire de un lugar o que entre a otro lado, pues están las esclusas o están los pasillos o el aire como tal. También debemos de tener los componentes internos, que eso puede ser una ficha técnica o bien el manual, ¿verdad? No importa. La cosa es que tiene que haber alguna parte, la documentación, y eso se debe de colocar en la instalación del sistema. Luego, pues el estado general. Aquí, como les comentaba, a diferencia del sistema de agua, no es obligatorio que sea de acero inoxidable el interior. Más bien lo que deberíamos de ver es que sea un material que no desprenda partículas, ¿verdad? Porque el desprendimiento de partículas puede ser que se vaya al aire y que pues eso empeore su calidad. Pero realmente no es obligatorio que sea de acero inoxidable el gabinete como tal ni las partes. Lo que es obligatorio es que el aire que entra a las áreas de fabricación cumpla con la norma que nosotros vamos a validar. Importante también es el tema de las calibraciones. Las calibraciones en ocasiones en las industrias farmacéuticas se hacen siempre por el departamento de validación y en otras ocasiones pues se contrata a un proveedor externo que hace las calibraciones. Calibrar es comparar con un patrón. Por ejemplo, yo digo que este reloj mide exacto. Entonces yo quiero comparar otro reloj para ver qué tanto varía. Esa es una calibración, ¿sí? Comparar con un patrón. Por ejemplo, yo sé que esta masa pesa 10 gramos. Entonces yo quiero ver si mi balanza me mide esos 10 gramos. Para poder calibrar, nosotros vamos a necesitar un patrón y algo que yo quiero verificar si está bien o no, ¿sí? Entonces las calibraciones deberían de calibrarse mínimo los manómetros de las manejadoras. De repente si tienen algún sensor de temperatura, si tienen algún sensor de humedad, si tienen algún sensor, todos esos sensores deberían de estar calibrados, quizá no diario, pero sí deberían de estar calibrados una vez al año, cada 6 meses, depende qué tan crítico sea o no dentro de la unidad del aire. Una vez esté en la calificación de instalación, pues pasamos al igual, ese orden lo van a ver en cualquier sistema crítico, en procesos, en productos, en equipos. Una vez nosotros calificamos la instalación, pasamos a la operación. En la operación lo mínimo que debería de tener es el tipo de flujo. Tipo de flujo, no sé si alguien sabe qué es el número de Reynolds o ha escuchado eso anteriormente. ¿Alguien sabe o ha escuchado qué es el número de Reynolds? ¿Nadie? Para medir la turbulencia, ¿no? Exactamente, Bueno, sí. Entonces, muy bien, sí, excelente. El número de Reynolds, por ejemplo, es un indicador que uno, bueno, al menos yo lo había utilizado por lo general en tuberías cerradas, ¿verdad? Como bien dice el compañero por ahí, sirve para saber, yo lo había visto más con fluidos líquidos, para saber si un líquido es
turbulento, o sea, desordenado, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes abren el chorro a toda la presión y cae así con ruido y todo, eso es un flujo turbulento. Y por el contrario, ustedes van a tener un flujo laminar. El flujo laminar es el flujo que, como la palabra dice, cae en forma de láminas, o sea, ordenadamente. Entonces, el número de Reynolds nos puede servir a nosotros para poder caracterizar un fluido. ¿Qué me va a decir a mí el número de Reynolds? Mire, su flujo es ordenado, su flujo no es ordenado. Para áreas A y B, ¿verdad? Que son estériles o inyectables, es casi obligatorio tener un flujo laminar en cuanto al el movimiento del aire, mientras que en un C y D pudiera ser turbulento eventualmente. Entonces, pudiéramos usar el número de Reynolds, hay formas para poderlo ver. Hay otras pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a la FEUM, que es la norma inglesa, tiene, por ejemplo, que para medir el tipo de flujo se contamina un área. O sea, ustedes echan un gas que sea visible y ustedes ven cómo se limpia el aire, si se ve que se desordena el humo, si ven que se mueve laminarmente. Hay muchas formas de medir el tipo de flujo, pero básicamente es lo que dice esa prueba, justo, si el flujo del aire es ordenado o desordenado. Eso es todo, pero se puede verificar. Yo desde el punto de vista por la ingeniería, pues a mí me gusta más el cálculo como tal, un número, o sea, el número de Reynolds. Sin embargo, también les permite el tema visual. Por ejemplo, ver nada más, yo contamino el área y veo si se mueve el aire ordenado o no. También es válido, porque ustedes están caracterizando o diciendo, bueno, el flujo es turbulento o el flujo es laminar o ninguno de los dos, que también se puede. Otra característica que se debe de medir son los recambios de aire. Los recambios de aire, como les decía más o menos con el tema de las esclusas, la última clase, es el número de veces que entra el aire y sale el aire en un tiempo establecido. Por lo general, los recambios de aire se miden en hora. Por ejemplo, 10 cambios por hora, 50 cambios por hora, 10 cambios por hora. O sea, es la cantidad de veces en una hora en la que la manejadora metió aire, lo sacó, metió aire, lo sacó. En áreas clase C y D, bueno, clase D. En clase D, el mínimo de recambios es 10. Quiere decir que al menos en una hora debería de cambiarse 10 veces el aire. De ahí en adelante. Mientras más cambios de aire es mejor, porque si ustedes contaminaron el área, la manejadora va a ser capaz de sacar ese aire e inyectar aire nuevo. Eso es un recambio de aire. Para medir los recambios de aire se utilizan, por ejemplo, unos equipos que se llaman anemómetros que miden la velocidad de flujo, o también hay unos más sofisticados que son los balómetros que miden ya un caudal como tal. Un anemómetro les va a medir una velocidad en metros por segundo, metros por hora, pie por minuto, mientras que un balómetro les va a medir un caudal, o sea, metros cúbicos hora, pie cúbico segundo, o sea, un volumen, no una velocidad. Otras características que deben de medirse es la temperatura y la humedad. La temperatura y la humedad, pues hay muchísimas formas de medir. Lo más práctico en la industria farmacéutica se van a conocer como los termohigrómetros, que son unos relojes que ustedes van a ver, que son unos rectángulos. Básicamente los termohigrómetros lo que me hacen es medir no la hora, sino la temperatura y la humedad. Algunos tienen la hora, pero realmente la idea del termohigrómetro es medir temperatura, por eso es termo, e higrómetro, que así se dice termohigrómetro con G, no con D, termohigrómetro de humedad, me mide a mí la humedad relativa. Entonces ustedes lo colocan en un área, a veces tardan 5 o 10 minutos en estabilizar y ya toman el valor puntual. Bueno, la temperatura es de tanto, la humedad es de tanto. También en el tema de los mapeos, que les voy a mostrar un software bien bonito, hay unos sensores que se llaman Logtags, que son los que he utilizado yo más, que es lo mismo, pero es electrónico. Y ustedes pueden programar y ustedes van a tener la temperatura y la humedad en tiempo real cada 10 minutos, cada 5 minutos. Ustedes lo pueden programar, pero básicamente es lo mismo. Otras características que deberían de medirse, por ejemplo, son las partículas no viables y la presión diferencial. Entonces, ¿qué es las partículas no viables y la presión diferencial?
Me voy a salir un momentito para dibujárselos por acá. En el aire atmosférico como tal, que es el que estamos respirando en este momento, van a haber partículas. No sé si alguien ha tenido la curiosidad, pero cuando uno de repente está en algún cuarto o en alguna oficina o en algún lugar en la tarde y caen los rayos del sol, cuando pega los rayos del sol o de alguna forma incide la luz en el aire, se ve como basurita flotando en el aire. No sé si se han dado cuenta de eso y si no, pues los invito a que le pongan atención cuando entre el sol en la tarde a sus casas y vean o en algún lugar y van a ver que hay basurita en el aire, siempre. Aunque yo no la logre ver las 24 horas del día, siempre hay partículas. Esas partículas, si ustedes las buscan en internet, se van a conocer como PTS, que son partículas totales en suspensión. Ahorita se los voy a escribir acá. Esas partículas son normales que estén en el aire porque son el resultado de el desprendimiento de algún material, el resultado de cuando alguien estornuda, el resultado de cuando alguien barre, el resultado de una erupción volcánica, el resultado de todas las actividades del hombre o no, naturales o antropogénicas, que serían las de las personas, van a resultar o van a emitir partículas. Por ejemplo, si yo me rasco, yo me voy a desprender partículas de las células muertas que tengo. Entonces, si me rasco, voy a desprender partículas. Cualquier actividad, como les digo, ustedes se peinan y salieron partículas. Ustedes sacuden su ropa, salió partículas. Ustedes respiran, salieron partículas. De hecho, la nariz, nosotros tenemos vellos internos porque es una filtración la cual ayuda y evita que se entren todas las partículas hacia mis pulmones, ¿no? Por si no sabían, los vellitos de la nariz, pues básicamente es una filtración. Entonces, estas son las partículas totales en suspensión, que las conocen como PTS, partículas totales en suspensión. Eso no es exclusivo de industria farmacéutica, como les digo, eso es más de aire atmosférico como tal. O sea, siempre que estén, no importa que sea un lugar súper limpio o que sea un bosque súper grande, siempre van a haber partículas totales en suspensión. Obviamente esas partículas van a haber más o menos dependiendo de dónde estoy. En lugares más contaminados van a haber más, en lugares menos contaminados pues van a haber menos. Pero si leen bien la palabra, dice partículas totales en suspensión, o sea que están suspendidas en el aire, están flotando. Van a haber otras partículas que no van a flotar. Esas partículas que no van a flotar se van a conocer como polvo común. Entonces vamos a tener en el aire partículas totales en suspensión o flotantes y partículas en el suelo como tal, que no tienen mayor peso que el aire, por lo tanto no son capaces de flotar, sino que se van al suelo. Entonces ese es el polvo. Las partículas, si ustedes las vieran con un microscopio o tuviéramos una visión de rayos X y las pudiéramos ver a detalle, van a tener formas diversas. Puede ser que sean así súper agrandadas, con formas así, pueden ser que tengan una forma de una estrella, pueden ser que sean cuadradas, etcétera, etcétera. Obviamente esto es si yo le hago un zoom súper grande, ¿verdad? En la vida real no se ven, pero con fines de modelización matemática se modelan como que fueran esferas. Entonces, todas las partículas totales en suspensión y los polvos se van a modelar como que fueran un círculo, pero en 3D, o sea, una esfera. La característica particular de las esferas va a ser el diámetro o el radio, que el diámetro pues sería la mitad, ¿verdad? Vengo yo, la parto a la mitad, lo que mide, ese es el diámetro. La mitad del diámetro, el radio. Entonces, ese diámetro a mí me va a decir cuándo es una partícula total en suspensión y cuándo es polvo en común. Si ustedes buscan en la bibliografía, por lo general, todas aquellas partículas cuyo diámetro es menor a 20 micrómetros
O sea, micro es 1 por 10 a la menos 6, o sea, 0.00000020. Todo lo que es menor a 20 micrómetros se considera como partículas totales en suspensión, ¿sí? Porque son tan pequeñas que la densidad es menor que la densidad del aire, por lo tanto, flotan. Por el contrario, las partículas que son mayores o cuyo diámetro es mayor a 20 micras van a pesar más que el aire, por lo tanto no van a poder flotar, sino que se van a quedar en el polvo, en el piso. ¿Queda clara las PTS y el polvo? ¿Sí queda claro? Ingeniero, gracias. Sí. Bueno, básicamente no les voy a preguntar eso como tal, sino que solo para que vean que hay partículas que pesan más que el aire y partículas que pesan menos, al final son polvos, pero las que pesan más, que son las más grandes, esas van a ser polvo. Y las que son menos pesadas son las partículas totales en suspensión. Y esas son las que me van a interesar a mí en la industria farmacéutica, porque esas son las que yo voy a cuantificar. Estas, las partículas cuyo diámetro es menor a 20 micras. Por ejemplo, 10 micras, por ejemplo, 5 micras, por ejemplo, 3 micras, por ejemplo, 1 micra o más pequeño, ¿verdad? Una nanopartícula, ¿verdad? Por ejemplo, es mucho más pequeña, por lo tanto, va a estar suspendida en el aire. Entonces, esas partículas totales en suspensión que tienen un diámetro menor a 20 micrómetros van a dividirse en dos, van a subdividirse en dos tipos, que son las partículas viables, eso sí ya es hablando de industria farmacéutica, y partículas no viables. O sea, unas son viables y las otras no. Esa es la división de las PTS en industria farmacéutica. Partículas viables, partículas no viables. Las partículas viables van a ser aquellas que tienen vida. Por ejemplo, las bacterias. Las bacterias son tan pequeñas que pueden flotar en el aire. Cuando alguien estornuda, ¿verdad? Que se pasa y todo, sale la saliva con las partículas. Esas partículas se pueden quedar suspendidas en el aire un tiempo y ahí va el virus del COVID, ahí va el virus de la gripe, ahí va el virus de la influenza, etcétera, etcétera. Entonces, esas partículas que están ahí, que pueden ser virus o bacterias, son muy pequeñas, pero tienen vida. Por lo tanto, esas van a ser las viables. Pero las que no tienen vida, pero sí están ahí, que son las que me pueden dar alergia a mí, que pueden ser las que están ahí, pero que no son un microorganismo, son las partículas no viables. Entonces, dentro de las partículas totales en suspensión, como les repito, van a haber partículas que tienen vida, otras no. Sin importar si tienen o no vida, nosotros las tenemos que cuantificar, medir cuántas hay. Y eso es lo que me pide a mí la industria farmacéutica. ¿Cuántas partículas no viables hay y cuántas partículas viables? El método de medición es diferente porque para las partículas viables va a entrar el departamento de control legalidad o el departamento de microbiología, que va a medir a través de un agar, de una caja de Petri, mientras que las partículas no viables se van a medir. Pues hay muchas técnicas, las más utilizadas en industria farmacéutica son los contadores de partículas que van a sacar un láser o algún haz de luz y ellos van a medir cuántas partículas reflejan la luz y pues por ahí va a estar más o menos, ¿sí? Tanto las viables como las no viables están flotando en el aire, pero unas tienen vida y otras no. Entonces ahí no importa si tienen vida o no, pero por el tamaño son tan pequeñas que igual están flotando. Vivas o muertas, están flotando. ¿Queda clara las partículas viables y no viables? ¿Sí? Sí, ingeniero. Excelente, muy bien, gracias. Entonces, esas partículas son las que, no, las que se tienen que medir en la validación de operación. Me habla de las no viables, únicamente son las que deberían de ustedes medir. Si alguien mide las viables, súper, pero mínimo deberían de medir las no viables en la operación. Las viables por lo general se van a manejar en el desempeño, ¿sí?
Entonces, estas viables se miden en la operación porque un requisito que me dice a mí la normativa para yo validar el aire es que tiene que ser en reposo. En reposo quiere decir sin gente. Solo la persona que va a ir a hacer las mediciones del tipo de flujo, de las renovaciones, de la temperatura, de la humedad, porque mientras menos gente haya, ese conteo de partículas va a ser más bajo porque solo una persona va a estar emitiendo partículas. Si tengo a 10 en el cuarto, todos están tosiendo, todos están rascando, todos están peinando, obviamente la cantidad de partículas va a salir más alto. Entonces, la validación de operación del aire HVAC debería de hacerse con la menor cantidad de personas posibles en reposo. A eso se refiere. O sea, sin gente. Tal vez una persona cuando mucho. ¿Sí? Eso es lo ideal. No 20 personas adentro. Eso lo vamos a evaluar en el desempeño. Y pues por último la presión diferencial. Como les digo, esto es lo mínimo que ustedes deberían de medir. En ningún lado les regula como tal a ustedes que tiene que ser 50 días, un día, a diferencia del agua que vimos que el desempeño, ¿verdad? Por ejemplo, son 3 fases, ¿verdad? Decíamos que la fase 1 y 2 son 2 semanas cada una y que el desempeño era un año, ¿verdad? La fase 3. Entonces, ahí ustedes van a ver más o menos que en este caso no hay una temporalidad como tal. Sin embargo, se sugiere que mínimo lo hagan 3 días consecutivos o 3 veces, que es triplicado, ¿verdad? Si alguien lo quiere hacer 10 días, excelente. Si alguien lo quiere hacer 5 días, excelente. Pero mínimo debería de ser triplicado, no menos de eso. O sea, una vez, no. 2 veces tampoco. 3 veces en adelante, ahí sí. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo de la presión diferencial. La presión diferencial, eso lo vamos a poner por acá. La presión diferencial o la presión como tal, si ustedes la han visto anteriormente, si ustedes lo buscan de física, dice que la presión es una fuerza dividido un área. Ese es el concepto de la presión. O sea, ustedes se empujan sobre un área, un largo, un ancho, ustedes están haciendo presión sobre un área. Esa es una presión, una fuerza sobre un área. Eso es el concepto de una presión. Si ustedes miden la presión, hay de muchas formas. De hecho, todos estamos cargando una columna de aire que nos está haciendo una presión. Esa presión se conoce como presión atmosférica, ¿verdad? Por ejemplo, la atmósfera como tal yo estoy cargando el volumen de aire sobre mí, me está haciendo una fuerza sobre mi cabeza, sobre mis brazos, sobre mis hombros, etcétera. Esa fuerza sobre un área es la presión atmosférica. Hay presiones manométricas que miden los manómetros, hay presiones absolutas, hay presiones diferenciales, etcétera, etcétera. Básicamente una presión diferencial va a ser la fuerza de un área respecto a la otra. Esa es la que se va a medir en industria farmacéutica, por eso habla de presión diferencial. Esa diferencial, para quienes llevaron matemática o algo así, no es de derivadas, ¿verdad? No. Una presión diferencial es de resta, de la diferencia. Por ejemplo, aquí lo negro, voy a imaginarme yo que aquí tengo un cuarto, puede ser un área de fabricación, y aquí el verde es un vestidor, por darles un ejemplo. Entonces, la manejadora de aire lo que debería de hacer es inyectar aire en ambos cuartos, ¿verdad? Aquí entra el aire, aquí entra el aire. Entonces el aire está haciendo una presión dentro del cuarto de fabricación y de este lado el aire está haciendo una presión dentro del vestidor, por ejemplo. Entonces una presión diferencial va a decirme a mí qué tan fuerte es la presión del cuarto negro respecto a la del cuarto verde. Esas presiones diferenciales o esas restas o esas diferencias de las presiones van a ser las que a mí me van a interesar en industria farmacéutica. ¿Por qué? Similar a la esclusa. Si la presión del cuarto negro es muy alta y, por ejemplo, va para acá,
Si yo abro la puerta del cuarto verde, ¿será que se me va a entrar el aire o no? Veamos ahí. Si la presión del cuarto negro es fuerte y abro yo la puerta en el cuarto verde, ¿será que se me va a entrar? ¿Qué creen? Sí, definitivamente, porque la otra es menor, entonces va a empujar hacia donde tenga espacio para salir. Excelente, muchísimas gracias. Sí, si fuera más débil, no, ¿verdad? Si fuera débil, pues no va a tener la fuerza suficiente para empujar. Por eso es que la presión que me interesa a mí es la diferencial, que es la resta de una respecto a la otra. En industria farmacéutica, eso es lo que nos va a interesar, la presión diferencial. Es una forma de ver si mi cuarto es capaz de absorber todo el aire o de evitar que entre algo, ¿sí? Por eso es que no sé si han visto alguna industria farmacéutica, pero van a ver ustedes, lo vamos a buscar ahorita aquí, vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Los manómetros van a estar por lo general en las puertas, por lo general, y las auditoras o la persona que les va a hacer la inspección, lo que hacen es abrir la puerta. Al abrir la puerta, se supone que obviamente se va a entrar, se va a salir el aire, ¿verdad? Pero cuando ya se equilibren las presiones, no va a haber diferencia. Yo voy a igualar la presión de un cuarto con el otro. Por lo tanto, yo espero ver 0 de presión. Entonces, esa es una medida para poder ver si ustedes tienen bien los manómetros. Si yo abro la puerta del cuarto, se va a equilibrar la presión de un lado con el otro y debería de quedar 0. Entonces, un manómetro diferencial. Vamos a ver si me sale. Si no, pues yo les voy a traer una foto en la próxima clase. Voy a buscar un video igual para que veamos instalaciones farmacéuticas. Eso lo vamos a ver más cuando veamos validación de calificación de instalaciones, pero básicamente así son los manómetros para quienes no los conocían o no los han visto mucho. Hay muchos, hay digitales, hay electrónicos, ¿verdad? Perdón, análogos o digitales. Los análogos pues van a ser como estos que están acá, ¿verdad? Que son circulares o que tienen una forma, pero que miden con una aguja, mientras que los electrónicos van a ser pues más con números, ¿verdad? Como que fuera un celular. Entonces, la verdad es que no importa, cualquiera de los dos funcionan, dependiendo de lo que yo voy a querer hacer. Entonces, más o menos así son los manómetros, como estos que están acá donde tengo la manita, esos se empotran ahí en la pared. Entonces, cuando ustedes abren una puerta, ustedes esperan ver que se iguale a 0. ¿Por qué? Porque ya se entró todo el aire de un cuarto o se salió todo el aire de un cuarto, por lo tanto la presión se igualó en algún momento, ¿sí? Luego vamos a ver el término de presión positiva, presión negativa, eso no se los voy a evaluar, pero para que sepan, cuando me dice a mí una presión positiva es que va para afuera y una presión negativa es que va para adentro. Entonces, según la norma, en áreas de sólidos yo espero tener un aire hacia adentro para que no se me salga nada. Entonces, a eso se le conoce como una presión negativa. Eso es obligatorio en las áreas de sólidos. En las áreas de líquidos no me menciona que sea obligatorio, pero está más hacia afuera. En sólidos es donde me critico el aire, por el ejemplo que les digo, si estoy haciendo un analgésico con un antibiótico y yo no quiero evitar que se contamine, entonces no puedo, tengo que evitar a toda costa que se me salga el aire. Entonces voy a poner el aire hacia adentro, una presión negativa, para evitar que se salga, ¿sí? Básicamente así es como funciona. Entonces por ahí van a estar las esclusas y demás, ¿verdad? Pero esa es la idea de la presión diferencial y es lo que voy a medir. O sea, no me sirve en industria farmacéutica una presión manométrica o una presión diferente, sino que lo que me va a servir a mí es la presión diferencial, porque es la que en realidad me dice, bueno, hay 10 pascales del cuarto A respecto al cuarto B, o no hay nada entre uno y otro, ¿sí? Este sí tiene un parámetro que por lo general es mayor a 5 pascales o el equivalente en pulgadas de agua, en hectopascales, en atmósferas, en pulgadas de mercurio. Realmente la dimensional no importa. En industria farmacéutica se utiliza para presión o pascales o pulgadas de agua. Pero
no es obligatoriamente esos dos. Si ustedes tienen manómetros en kilopascales, en Torricelli, lo que sea, solo es de hacer la conversión y ya está. Pero las normas, pues sí, ¿verdad? Las normas se refieren más a pascales y a pulgadas de agua. Muy bien. Finalmente, pues cuando ustedes ya tienen la validación de operación, pues se hace la validación de desempeño. La validación de desempeño es exactamente las mismas mediciones de la operación, únicamente que es en operación. ¿Cómo así operación? Con gente adentro trabajando normal, porque en la operación yo verifiqué que la manejadora sirve y está instalada bien y todo. En el desempeño, ya con gente, demostrar que está bien. Por lo general, partículas no viables no se miden el desempeño porque como hay gente, no les debería de cumplir, porque como les repito, no es lo mismo una persona que 10 personas adentro emitiendo partículas. Si ustedes demuestran en la operación que la manejadora cumple con las partículas no viables, es suficiente, no tienen que volverla a medir en el desempeño. Lo que sí deberemos de medir mínimo en el desempeño es la temperatura, la humedad, las partículas, ahora las viables, que es los virus, las bacterias, y la presión diferencial. Estos 4 parámetros son los mínimos que ustedes deberían de medir en el desempeño. Si alguien quiere medir más parámetros, está excelente, pero esos 4 son los que son por si voluntariamente medir. En cuanto a la temporalidad, tampoco menciona cuántos días es. Sin embargo, la autoridad sanitaria en Guatemala actualmente hay un documento que se los voy a compartir que habla de cómo hacer la validación de los sistemas críticos y hay un protocolo donde menciona que para, creo que penicilínicos de una inyección o algo así, que ellos sugieren que se haga 20 días. Entonces la autoridad sanitaria en Guatemala actualmente está tomando como parámetro de tiempo 20 días. Entonces es muy probable que a ustedes les pidan ahorita que 20 días consecutivos ustedes midan el desempeño. Realmente no es obligatorio, pero es el criterio que ellos están tomando ahorita, 20 días. ¿Sí? Hay un mecanismo que se llama análisis de riesgo que ustedes dicen, bueno, si mi peor caso son 20 días, de repente el vestidor no lo usan diario y el vestidor lo voy a medir solo 10. Eso también se puede hacer, pero el tiempo que deberían de medir es de 20 días, como les digo. Es el que ellos ahorita están tomando como bueno. Si alguien me hace la validación 5 días, les van a decir muy probablemente que no, porque ellas esperan o ellos esperan 20 días. ¿Sí? Que se puede demostrar y demás, sí, pero como olvidamos al inicio que hay en las auditorías de calidad hay unos parámetros que todavía son subjetivos, por ejemplo, la temporalidad, como no lo dice como tal en ningún lado, entonces ellos son libres de agrandar o reducir el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que ustedes deberían de medir en la calificación de desempeño. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda de esto? ¿No? Por el momento no, ingeniero. Bueno, excelente. Entonces, vamos a empezar con el siguiente sistema crítico, que es el sistema de aire comprimido. Vamos, les voy a robar 10 minutitos más y con eso terminaríamos para que nos dé tiempo de hacer el examen. Sería el aire comprimido. Entonces, por aquí vemos una llenadora de, en este caso creo que es de jarabes, o no estoy seguro qué es lo que está aquí. Pareciera polvos para suspensión, pero por las mangueras yo creo que es más una llenadora de jarabes. Básicamente aquí logramos ver una máquina, vemos unos frascos que están pasando, vemos unos inyectores o unas jeringas por acá y vemos las mangueras. Las mangueras pues básicamente lo que van a tener es el líquido o el contenido que va a estar dentro de los frascos y estos se van a estar moviendo por energía de alguna forma donde vienen y se mueven los engranes para poder llenar ahí. Para ese tipo de labores vamos a utilizar en industria farmacéutica muchas veces el siguiente sistema crítico que es el aire comprimido. El aire comprimido se va a diferenciar del aire HVAC porque el aire HVAC no está a presión. Si bien dijimos que hay una presión diferencial, pero es una presión normal, digámoslo así, que va a tener temperatura, va a tener humedad, etcétera, etcétera.
El aire comprimido, el ejemplo más práctico que les puedo decir es cuando se van a lavar el secador de manos. Las chicas por acá, si alguna se arregla bastante o se peina con secadora de cabello, ¿verdad? El secador de cabello, pues también es aire comprimido de alguna forma, ¿sí? Entonces, básicamente el aire comprimido igual es aire atmosférico, lo mismo, únicamente que está a presión. Entonces, ustedes vienen y abren la válvula, apachan el botón y sale con mucha presión. Esa presión va a estar asociada a una fuerza más fuerte, obviamente, y va a estar asociado a un ruido. El aire comprimido, cuando ustedes van en el secador, hace un ruido, hace el ruido, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia del aire comprimido con el aire HVAC. El aire HVAC por lo general no está a presiones tan altas y se miden diferentes parámetros, ¿verdad? Ahora el aire comprimido pues va a ser otros parámetros que vamos a ver a continuación. El sistema de aire comprimido va a tener también componentes, ¿verdad? O etapas. Va a tener sí o sí un compresor. Un compresor va a ser un equipo que va a venir y me va a comprimir el aire. Quienes han llevado química o vieron química en algún momento del colegio, dice que los líquidos tienen la capacidad, y los gases sobre todo, de que son compresibles, se pueden meter a presión, a diferencia de un sólido, ¿verdad? Un sólido no se puede comprimir porque entonces lo quiebra. Si ustedes comprimen un florero de vidrio, se va a quebrar. Si ustedes comprimen un aire, por ejemplo, dentro de un globo, va a adaptarse a la forma donde está el recipiente, ¿verdad? Entonces, eso no va a pasar en los sólidos, pero si estamos hablando del aire, estamos hablando de un fluido gaseoso, que sí se puede reducir de tamaño, se puede expandir el tamaño, se puede moldear el tamaño, si lo quieren ver así. Entonces, para yo comprimir, voy a necesitar un equipo que se llama compresor. Voy a necesitar un tanque de almacenamiento de ese aire. Voy a necesitar un secador. Ahora vamos a ver por qué. Voy a necesitar un filtro de partículas y voy a necesitar un filtro de bacterias. Esto sería lo mínimo que ustedes van a necesitar en el aire comprimido. Puede ser que tengan más componentes, puede ser que tengan menos componentes, pero básicamente esto es lo mínimo, como les digo, que debería de tener un sistema de aire comprimido. Entonces, recapitulando, el aire comprimido es igual, es aire atmosférico, el mismo aire que ustedes pueden utilizar para respirar, es el mismo, solo que ahora yo lo voy a usar para una presión más fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que este es su compresor y el aire lo voy a dibujar en verde. Entonces va a entrar el aire, va a entrar el aire, va a entrar el aire. El compresor lo que me va a hacer es apretar, 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 o sea, reducir el volumen y mantenerlo dentro de él. Luego lo va a inyectar a un tanque de almacenamiento. Entonces puede hacer que ese tanque tenga un volumen muy grande de aire, pero que esté a presión. Por lo tanto, el tamaño va a ser pequeño, pero la cantidad de aire en su interior es grande, ¿verdad? Otro ejemplo de aire que está comprimido es el tambo de gas. Para quienes tienen tambo de gas en su casa y no tienen estufa eléctrica, sino que la tienen a gas, pues el gas igual, ¿verdad? Ustedes lo encienden y depende del uso, les va a durar un mes, les va a durar 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, no sé, depende del uso, pero eso es porque el aire está a presión. O sea, el tanque se ve pequeño, pero en el interior tiene bastante aire. Igual quienes han, no sé, ido a algún evento o algo, ¿verdad? Con los infladores de globos, ¿verdad? Que tiene bastante aire adentro, o los tambos de helio, o ahora para el COVID, ¿verdad? Lamentablemente que algunas personas tuvieron que usar oxígeno, ¿verdad? Los tambos de oxígeno, pues es igual, es oxígeno en este caso, que está presurizado. En este caso, en el aire comprimido va a ser aire atmosférico, ¿verdad? O sea, el aire de la calle, pero es un gas lo que está ahí. Lo malo es que cuando yo vengo y le meto aire, y le meto aire, y le meto aire, y le meto aire, no solo le estoy metiendo aire, le estoy metiendo la contaminación que trae el aire como tal.
Por ejemplo, volvemos a que si ustedes vienen y ponen a comprimir aire en la terminal, ustedes no solo están comprimiendo aire, sino que están comprimiendo aceite de los carros, están comprimiendo el smog como tal. Si ustedes comprimen el aire ahorita, por ejemplo, por las lluvias, seguramente está muy húmedo. Entonces ustedes están comprimiendo también agua. Por el contrario, si ustedes estuvieran comprimiendo aire en el desierto, por ejemplo, ustedes están comprimiendo arena, ustedes están comprimiendo polvo, ustedes están comprimiendo los materiales que están dentro del aire. O sea, la compresión no quita las partículas, la compresión lo que hace es comprimir, o sea, reducir el volumen, pero el contenido es el mismo. O sea, las mismas partículas que están suspendidas en el aire, el mismo polvo, la misma suciedad, solo que en un volumen más pequeño. ¿Queda claro lo de la compresión? ¿Sí? Sí, queda claro. Excelente. Muy bien, gracias. Entonces, como es indiscutible que el tema de la humedad, por ejemplo, es algo que ustedes no van a poder quitar porque siempre hay aire, hay agua suspendida en el aire, que es la humedad como tal. Por eso es que aquí en la presentación menciona dentro de los componentes la palabra secador, porque como realmente cuando ustedes respiran, no se siente tanto la humedad, pero si ustedes respiran un aire comprimido, sí, porque entonces el volumen es menos y la cantidad de agua es la misma. Por lo tanto, tiende a aumentar la concentración. Por eso es que se utilizan secadores. Entonces ahí vamos a ver más, creo que en la siguiente clase, los tipos de secadores que existen. El aire HVAC no acostumbra o no tiene el secador. Sin embargo, el aire comprimido sí. Que quede claro, eso va a ser pregunta de alguno de los exámenes siguientes, que el secador es el equipo que me quita a mí la humedad. He escuchado muchas personas, hasta ingenieros, que dicen que el secador quita polvos, y eso no es así. Un secador es para la humedad. No hay otro equipo como tal que quite humedad más que un secador. Eso por favor anotarlo con rojo y en grande. Para quitar la humedad se usan secadores, no hay filtros de agua. Sí lo van a oír así, pero no es la función como tal. O sea, un secador es para quitar el contenido de humedad del aire. Solo. No hay un filtro que me haga eso. Puede ser que como subproducto, pero el equipo por excelencia que se utiliza para quitar la humedad es un secador. Para quitar aceite, para quitar bacterias, para quitar partículas no viables, para quitar lo que ustedes quieran, van a utilizar ahí sí los filtros. Por ejemplo, los filtros de partículas van a quitarme polvos, ¿verdad? Y los filtros de bacterias pues me van a quitar las partículas viables, ¿sí? Entonces, eso es básicamente, o sea, todo lo que yo concentré, ahí no me va a importar las renovaciones, porque el aire comprimido no es para las renovaciones. El aire comprimido va a ser, hay varias formas. Si volvemos aquí al ejemplo de la foto, el aire comprimido en ocasiones se utiliza en lugar de la energía eléctrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a empujar con fuerza los engranes internos de una máquina y eso va a hacer que el mecanismo se active. También va a funcionar para sopletear. Por ejemplo, en el secado se utiliza mucho el aire comprimido, ¿verdad? No solo el secador de manos, sino que si yo quiero secar, por ejemplo, una superficie de un equipo, de un tanque que yo lavé, yo puedo usar aire comprimido para sopletear y quitar el exceso de agua. Los blisters, les voy a mostrar, por ejemplo, en la siguiente clase un video de, si no sabían, los blisters, por ejemplo, ustedes han visto que es una burbuja, ¿no? O sea, el plástico tiene la burbuja, esa burbuja se hace con aire comprimido. Se calienta el plástico, se le inyecta aire comprimido, el aire comprimido sopla y hace esa burbujita, donde posteriormente va a ir la tableta o la pastilla en ese agujero, ¿verdad? O sea, el aire comprimido es muy útil. Por lo tanto, si está contaminado, imagínense que estuviera contaminado el aire comprimido y con ese soplé para secar los equipos, valió la limpieza, ¿verdad? Porque le eché todo lo sucio. Si por el contrario usé el aire comprimido para hacer las burbujas de un blister y estaba contaminado el aire, valió el blister, porque entonces toda la contaminación la eché directamente donde va a estar la tableta. Por gusto el lavado de manos, por gusto los uniformes, por gusto el aire HVAC, por gusto el agua, por gusto todo, si el aire comprimido está mal. O sea, es bastante importante en la industria farmacéutica. ¿Todo bien hasta ahí?
Sí, ingeniero, gracias. Bueno, excelente. Entonces ya no les robo más el tiempo. Vamos a quedarnos por ahí en cuanto a la clase del día de hoy. El aire comprimido, pues lo vamos a trabajar no con la NOM 059, sino que la normativa oficial va a ser la ISO 8573. Se las voy a intentar dejar en el aula virtual para que la empiecen a ojear, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, por hoy sería todo de momento. Entonces, por favor, les recuerdo que tenemos examen corto, yo creo que ya se habilitó en este momento. Entonces, para quienes lo puedan hacer de una vez, por favor, empezar a hacerlo. Y les voy a estar enviando la información por correo electrónico. Por favor, Zulmi. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, yo no escuché si dijo cuántas veces tenía intentos el parcial. Solo es un intento. ¿Tiene tiempo? Sí, son 15 minutos. Ah, ok. Gracias, feliz noche. Va. Feliz noche, pero está fácil, o sea, cuando usted entre son 4 preguntas, son 2 de opción múltiple, 2 de falso y verdadero, entonces responde y ya. Una vez abierto son 15 minutos, sin embargo lo puede abrir ahorita, lo puede abrir a las 10, lo puede abrir a las 11, lo puede abrir mañana, siempre y cuando sea antes de mañana a la medianoche, usted lo puede abrir en cualquier momento y una vez abierto tiene 15 minutos para realizar. Si alguien igual tuviera problemas de que se le cerró la compu o algo, por favor avisarme, pero sí procuren hacerlo con un internet estable, de que tengan 10 minutos o menos, incluso el examen está sencillo, para que saquen 100. ¿Sí? Bueno, Ludwig. Ok, Inge, perdone, ¿qué hizo? ¿Fue la que dijo la